nosotros nuestro querido Ronnie Kaplan, el portavoz en español del ejército israelí, que siempre nos informa. Ronnie, el sábado Israel rescató a 4 rehenes en Gaza. ¿Cómo se planeó y se ejecutó esta operación y qué retos le representó al ejército israelí? Durante varias semanas, Mai, estuvimos haciendo modelos, es decir, simulacros, por intermedio de las fuerzas especiales de la policía, también de la Agencia de Seguridad Israelí de Shin Bet y las fuerzas de defensa de Israel. En el momento que ingresó la información de inteligencia concreta acerca de los 2 edificios en los cuales estaban los 4 secuestrados, en uno de ellos estaban Andrei Shlomi Almog y en el otro estaba Noah Argamani, 200 metros un edificio del otro, se lleva a cabo esa operación que comienza a las 11 de la mañana. 11:25 fue la irrupción dentro de dichos apartamentos, edificios bajos de 4 pisos, y a las 11:50 ya los soldados estaban saliendo hacia afuera. En mi Twitter, @Capitán Kaplan, acabo de publicar cómo se dio básicamente ese rescate, un video que acaba de sacar las fuerzas especiales de la policía. Básicamente, la principal dificultad, May, tiene que ver con la cuestión de que hay que ingresar en el centro de la población civil. Nosotros no vamos a rescatar a los secuestrados donde deseamos, sino que los vamos a rescatar al lugar donde los tenía Hamás en ese momento. Y bueno, básicamente la dificultad es ingresar así en el corazón de la población civil y luchar contra esta estrategia de escudos humanos que tiene el Hamás. Gracias a Dios, los 4 llegan a Israel ya en horas del mediodía y se encuentran con sus familias en el hospital de Shiva, luego de que son trasladados en helicóptero desde Gaza hacia Shiva. Ronnie, ¿por qué es tan difícil saber dónde están? Porque se mueven de forma constante. El Hamas lo está moviendo y encontrar un secuestrado en la franja de Gaza es muy, muy complejo generar esa información de inteligencia, más cuando se van moviendo, jamás va moviendo a los secuestrados, repito, es casi, casi como perder un anillo en el océano y encontrarlo. Es realmente complejo. Estamos haciendo todo para intentar de rescatarlos en operaciones como la del día sábado, pero también obviamente que entendemos que cuanto más presionamos al Hamas y vamos desmantelando su fuerza militar, estamos creando mejores condiciones para que en una negociación tengamos una mejor posición de apertura y podamos devolver a todos los secuestrados. No vamos a dejar luchar hasta que regresen todos los secuestrados, hasta que desmantelemos las capacidades militares y las capacidades gubernamentales de Hamas en Gaza y hasta que restauremos la seguridad en todas y cada una de nuestras fronteras. Ahora, ¿podrían estar en planes otras nuevas operaciones de esta naturaleza? ¿Y acaso esto no podría poner en peligro al resto de los rehenes de posibles represalias de Hamas contra su integridad? Nosotros seguimos todo el tiempo pensando cómo podemos devolver a los secuestrados a casa, a sus familias, teniendo en cuenta todos los factores que, como decías tú, May, influyen en esta cuestión. Pero sí, hemos varias veces abortado este tipo de operaciones. No cabe la menor duda que en los medios operacionales militares como es una de las formas para devolver los rehenes, pero todas las formas son válidas para que puedan volver a casa. ¿Por qué las tropas de las FDI no habían actuado aún hasta en días recientes en la zona central de Gaza? Habían actuado, sí, en la zona central de Gaza. Ya en el momento que estábamos en Geñunes, habíamos actuado en la zona del Bureich y en otros sitios allí en la zona central de Gaza. Al principio se comenzó por la zona norte, allí cuando incursionamos por tierra el día 27 de octubre en Gaza City. Luego se fue hacia el sur, luego llegamos a Geñunes. Nos llevó un tiempo llegar hasta Rafa, en el cual en este momento estamos luchando dentro de Rafa, porque había muchos civiles allí y nosotros cuando actuamos lo hacemos distinguiendo a civiles de terroristas, intentando de maximizar el daño de los terroristas y minimizar el daño de los civiles de acuerdo a los estándares del derecho internacional humanitario.
Y la realidad es que en la zona del centro quedaban allí dos batallones hacia mediados de febrero. Uno ya lo hemos desmantelado, otro lo estamos terminando de desmantelar y seguimos adelante, pero son consideraciones operativas de por dónde empezar y por dónde seguir, algo que es una toma de decisiones por parte de los comandantes en el terreno. Sí, porque me imagino que es complicado porque, por ejemplo, en semanas recientes las fuerzas de defensa volvieron al norte, como en la región de Jabalía. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en el momento que se comienza a eh, destruir, a desmantelar la cadena de mando del ejército terrorista, jamás al fin y al cabo es un ejército terrorista que tiene bases militares, puestos de avanzada, industrias de producción de armamentos, redes de telecomunicaciones. La lucha contra el ejército terrorista central se dio entre prácticamente fines de octubre, por tierra, ¿sí? Fines de octubre hacia prácticamente mediados de febrero. Y en el momento que se desmantelan esos 18 de 24 batallones, todavía quedaban hasta ese momento dos en la zona centro y cuatro en la zona de Rafah, que en este momento estamos luchando contra ellos. Básicamente el ejército terrorista vuelve a intentar de reorganizarse, lo intenta hacer a través de una guerra de guerrillas. Jamás la Jihad Islámica sabe luchar una guerra de guerrillas, la cadena de mando quedó sumamente dañada, pero una de las partes centrales en esta fase de la operación es luchar contra esos bolsillos de fuerza que se vuelven a organizar, que se vuelven a reagrupar de Hamas y de Jihad Islámica luego de que recibieron un duro golpe en esa primera etapa de la guerra. Y ahora escuchamos que Hamas tiene órdenes de matar a los rehenes si saben que se acercan las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué opinas de eso? Bueno, se ha escuchado, May, todo tipo de cosas acerca del Hamas. Hamas hace uso del terror psicológico para poner digamos, de alguna manera en pánico a la población israelí. La realidad es que es muy difícil saber qué es lo que realmente está sucediendo, de dónde viene esa información, quién es que la dice, quién es que no la dice. Obviamente que Hamas está haciendo todo para disuadir este tipo de operaciones por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel y nosotros vamos a seguir haciendo todo para intentar de rescatar a todos y cada uno de nuestros secuestrados. Son rescates bajo fuego, son rescates complejos, pero repito, no vamos a ahorrar ningún medio ni ningún esfuerzo para que todos y cada uno de los secuestrados regresen a casa. Esa es la prioridad nacional número uno. Claro. Y también acabo de leer de que los habían maltratado a los rehenes, que los habían golpeado a diario, que no les daban de comer. Un médico acaba de confirmar eso. Eh, ¿qué es este trato inhumano, no? De parte de Hamas. Jamás realmente es un grupo terrorista que en su filosofía ve el mundo en blanco y negro. Ellos son los fieles y nosotros somos los infieles. Nosotros somos los infieles que estamos cerca de ellos, ¿verdad? Aquí en Israel. Pero todo el resto del mundo judío, el mundo cristiano, en Europa, en América Latina, etcétera, son los infieles que están un poco más lejos. Cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, repito, cuando la religión transforma a seres humanos en asesinos, es que se dan este tipo de situaciones, este tipo de maltratos, este tipo de maltratos con su propia población civil por parte de Hamas también. Fuimos testigos también de cómo Hamas ha tratado a su población civil desde que son gobierno en la Franja de Gaza desde el año 2006. Así que lamentablemente el trato es cruel, pero preferiría no ingresar en ninguno de los casos específicos de nuestros secuestrados que fueron liberados para cuidar su privacidad. Hablabas hace ratito de Rafa. ¿Qué logros y qué avances ha tenido el ejército ahí? Estamos encontrando en el pasaje en el corredor de Filadelfia, un corredor que tiene prácticamente 14 kilómetros y está en la frontera misma entre la Franja de Gaza y Egipto. Hemos encontrado allí depósitos de cohetes, túneles, algunos de 2 kilómetros, otros de 1,5 kilómetros, lanzaderos de cohetes, todo tipo de infraestructura terrorista en esa zona que jamás lo pone allí con el objetivo de que Israel no ataque, porque está realmente a veces a 5, 10
15 kilómetros del límite con Egipto y jamás piensa que Israel no llegaría a esa zona básicamente. Hemos alcanzado la posición también de más de 150 terroristas en la zona de Rafah. Estamos en este momento en combates cuerpo a cuerpo, estamos ya en toda la zona de Rafah allí y por suerte la población civil y también por nuestra solicitud, la población civil está yéndose hacia el norte, hacia zonas humanitarias en la zona del Mawasi, en la zona del sur de Khan Yunis. Allí más de 1 millón de personas se han movido y esto nos permite distinguir a civiles de terroristas, cosa que jamás quiere evitar, quiere juntar a civiles con terroristas, porque al fin y al cabo el objetivo de Hamas en esta guerra es sobrevivir. Y están dispuestos a hacer todo para sobrevivir, empezando por intentar de utilizar esta estrategia de escudos humanos, que le pondría más presión internacional a Israel, y de esta manera jamás podría dejar de ser desmantelado por Israel en la forma que ellos lo ven. Oye, Ronnie, ¿qué hay de cierto que encontraron túneles que daban a Egipto y por donde pasaban armas de Egipto para Gaza? No tenemos la menor duda que, que Egipto va a tomar las riendas de esta situación, pero sí, lamentablemente hay muchos túneles allí en la zona, no se quisiese entrar en, en la ruta exacta que sigue cada uno de esos túneles, pero la realidad es que la cantidad de infraestructura terrorista en el límite entre Egipto y la Franja de Gaza es una cosa nunca vista y es la zona con mayor concentración de infraestructura terrorista prácticamente en toda la Franja de Gaza. Entonces, ¿sí estaban pasando armas de Egipto a Gaza? Es muy probable, pero preferiría no ingresar, digamos, en puntos específicos porque es algo que no se ha confirmado de forma oficial, pero es muy probable que sí. Ahora, en el norte la situación parece degradarse más y más. ¿Cómo están operando por el momento en esta zona las FDI? ¿Podría haber una ofensiva mayor contra Hezbollah en el Líbano? Sí, tenemos 120 kilómetros de límite con el Líbano y está llegando, estamos muy cerca de el momento que hay que tomar la decisión si efectivamente decidimos ingresar y mover al Hezbollah hacia el norte del río Litani. La cuestión aquí es que Hezbollah tiene Cornets, unos misiles antitanques rusos que tienen unos 10 kilómetros, los alargados tienen unos 10 kilómetros de longitud y han puesto a maltraer a nuestra población civil. Hezbollah los lanza desde centros de población civil en el sur del Líbano hacia centros de población civil en Israel, similar al modus operandi del Hamas en la zona suroeste de Israel. Y la realidad es que aquí todavía la ventana diplomática está abierta, pero parece que toneladas de diplomacia no están permitiendo que las fuerzas especiales de Hezbollah y otros elementos de Hezbollah se vayan más hacia el norte para que nosotros podamos llevar a nuestra población civil que se evacuó de allí, unas 60.000 personas, a que vuelvan a vivir su vida cotidiana, su vida digamos, del día a día. La realidad es que los chicos y las chicas y las familias van a empezar las clases ya hacia el mes de septiembre y y ellos necesitan una solución concreta y nosotros tenemos que restaurar la seguridad en esa zona. Así que si Hezbollah se tiene que mover al norte y hay dos formas de hacerlo. Una forma es la forma diplomática, aún la ventana está abierta. La otra forma es lo que es la continuación de la diplomacia por otros medios, que lamentablemente es la guerra. Hezbollah se ha unido al Hamas desde el día 8 de octubre, atacando a Israel de forma constante. Es otro de los proxies, el principal proxy agente de Irán aquí en la zona, que está generando esa especie de anillo de fuego en torno a Israel, que es parte de la estrategia de Irán contra el Estado de Israel. Pero no solamente por los desplazados, también han estado atacando centros civiles de ciudades importantes, ¿no? Sin duda, ciudades como Kiryat Shmona es una cosa que si venís hoy en día no podés creer cómo se ve la ciudad en este momento. Es la ciudad más grande del norte de Israel, o sea, en el límite mismo Y con el los Líbano. incendios. Los incendios tienen unas 25.000 personas y la ciudad está evacuada. Entonces está casi totalmente evacuada hasta la ciudad. Hay unas muy pocas personas viviendo allí. Y sí, es esta situación de que tenemos 60.000 personas
que están evacuadas del norte de Israel y ellos tienen que volver a sus casas. Nosotros tenemos la responsabilidad de que todos y cada uno de ellos regresen a sus casas, vuelvan a vivir su vida. Imagínate cómo vive la gente ya hace 8 meses, en este momento, 8 meses evacuada. No, es nuestra responsabilidad y lo vamos a hacer y se acerca el momento de la decisión. Ronnie, hablando de otra cosa, ustedes los portavoces muchas veces se enfrentan a preguntas extrañas o absurdas. Como ayer le hicieron una pregunta a Jonathan Conricus en el sentido de por qué no avisaron a los civiles para que evacuaran antes de rescate a los rehenes. Y recuerdo también que a Ailón le habían dicho que por qué intercambiaban 10 palestinos por un israelí o 100, yo qué sé, que si él consideraba que los palestinos valían menos que los israelíes. ¿A ti te ha sucedido algo así? Te han hecho alguna pregunta así medio rara que te haya dejado sorprendido? Bueno, de forma constante, May, lo que se ve principalmente en algunos medios eh, de la izquierda europea es una falta de entendimiento total del hecho de que Israel tenga que, o sea, que Israel está luchando una guerra de autodefensa, básicamente. Y sí, existen preguntas de forma constante de ese tipo, como por ejemplo, se habla de que, qué sé yo, que no hay una proporcionalidad, ¿verdad? Cuando el periodista no entiende que la proporcionalidad es la cantidad o la ventaja específica que se puede obtener por operar en un objetivo específico frente a la cantidad de daño colateral que eso puede generar. Y los periodistas estaban esperando casi, casi como que Israel ataque la misma cantidad de kibutzim del otro lado cuando no los hay, una fiesta reggae y una fiesta por la paz cuando no la hay porque no se permite la franja de Gaza, todo tipo de cosas. Yo creo, Mike, que hay una acá, o sea, y tengo, claro, muchos ejemplos concretos, pero hay una verdadera industria de mentiras acá, un verdadero fraude que tiene mucho éxito, que está diciendo que Israel está cometiendo un genocidio o que Israel está cometiendo una limpieza étnica, cuando en realidad todos van a ver que cuando termine esta guerra y los números sean reales, porque en este momento los números son inciertos, aun cuando obviamente hay civiles muertos en la franja de Gaza, es algo que se lamenta de forma profunda, la cantidad de terroristas que mueren por cada civil que muere es mucho más alta en las guerras que lucha Israel que en cualquier otra guerra del siglo XX y del siglo XXI. Muchas veces te dicen, pero ¿cómo puede ser que haya hambruna en la franja de Gaza? Cuando nosotros sabemos fehacientemente que no hay una falta generalizada de alimentos en la franja de Gaza y que Israel ya ha ingresado con más de 36.000 camiones a la franja de Gaza y estamos absolutamente dispuestos a inundar allí la zona, la franja, inundar entre comillas, con alimentos, con equipos médicos, con todo tipo de ayuda humanitaria. Muchísimas gracias. Gracias, Ronnie, por esta entrevista. Con mucho gusto, Medi.